Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, presidente. Bien, en el mismo sentido de lo expresado por el diputado preopinante, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Género de esta Cámara, vamos a intervenir tratando de interpretar lo que cada uno y cada una de las representaciones que tenemos ahí en esa comisión estuvimos debatiendo, discutiendo y poniéndonos de acuerdo para lo que significara este proyecto de declaración a tratar por el cuerpo. Hay distintos aspectos a rescatar, a traer en este momento. Por un lado, lo que ya conocemos, ya sabemos, pero que no es menor, no podemos no decirlo, no destacar que estamos casi 40 años, 38 años de este informe, de la entrega, del momento, de ese momento efectivamente bisagra, efectivamente histórico, que a algunos nos tocó presenciar por ser contemporáneos, viendo las imágenes, incluso televisivas, en medios de comunicación, las fotografías que nos quedarán en esa retina de la conciencia que siempre nos está golpeando, tocando la puerta de, como digo, de ese momento en el que el presidente elegido de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas en nuestro país, que fue el escritor Ernesto Sábato, cuando en el acto le entrega el resumen de ese informe final, que es 50.000 páginas, de 50.000 páginas, señora presidenta, donde se daba cuenta, se dio cuenta de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial que asoló nuestro país desde el 76 al 83. En cada una de esas páginas, que después todos tuvimos y seguimos teniendo, porque es un libro que contiene toda esa documentación, pero además es un libro que ya ha traspasado lo que significa solo las cuestiones de derechos humanos vinculados a memoria, verdad y justicia, sino que es parte de un patrimonio no solo histórico, sino efectivamente cultural de nuestra nación, que es este libro del Nunca Más, que está en las bibliotecas de todas las escuelas, en las casas, en todas las instituciones. Decía que en toda esa, en esa cantidad de páginas había quedado resumida lo que fue la violación sistemática de los derechos humanos, organizada, planificada. Si bien, como dijo el mismo Sábato, no es una comisión, la CONADEP, que debía juzgar, pero sí su rol fue recopilar y recuperar todas esas historias lamentablemente reales de casi 9.000 personas en ese momento. Ese terrorismo de Estado que habían llevado adelante la cara visible de las Fuerzas Armadas como responsables del mismo y pensaban que iban a quedar impunes. La verdad que nuestro país, una vez más, en la cuestión de derechos humanos, es pionero en el mundo. Fue la primera comisión de la verdad que funcionó en el mundo para tratar una tragedia como esta. Como decía el informe, recogió testimonios de todo el país. Se hicieron visitas personales, o sea, se apersonaron en todas las provincias argentinas, donde se constató
la existencia de 380 centros clandestinos de detención en el primer registro. Ubiquémonos, estamos en 1985. Es necesario decir, a 2 años de recuperado el sistema democrático, pero con un poder aún muy fuerte, muy presente, de las organizaciones parapoliciales, paramilitares, inclusive las mismas Fuerzas Armadas. No era fácil ir a presentarse ante la CONADEP. No era fácil volver al país, como le hicieron muchos y muchas de los exiliados, para presentarse también y dar cuenta ante la CONADEP. Quedaron muchísimos casos en ese momento de no ser registrados. Pero como le digo, casi 9.000 testimonios que dieron cuenta de lo transversal que fue ese terrorismo de Estado, que afectó desde jóvenes, científicos, estudiantes, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, en fin. Y lo más tremendo, hasta bebés apropiados de las personas a las cuales habían privado ilegítimamente de la libertad y luego asesinado, quitándoles la posibilidad de vivir su verdadera identidad y su verdadera historia, hasta el día de hoy. De los 400, 500 bebés nacidos en cautiverio se han recuperado por acción de los organismos de derechos humanos como madres y abuelas, unos 150 recién. Nos falta seguir recuperando historia y recuperando vida, a casi 50 años, 40, 50 años. También quedó demostrado en ese informe preliminar que lo que hoy escuchamos, que a veces se habla del cuentapropismo, ¿no? Que, o sea, se ejerció estas violencias por cuenta propia de algunos o de algunas organizaciones sueltas. Esto no, quedó absolutamente descartado, no había ninguna posibilidad de que fuera así. Y desde esa raíz de dolor y de horror, rescatamos la lucha, la esperanza, la fuerza, el amor, realmente, de quienes se mantuvieron de pie, lucharon sin descanso nunca, pero sin odios, sin resentimientos, para que hoy podamos seguir viviendo en democracia, en un sistema democrático, pero en busca siempre de la verdad, procurando justicia. Así que nuestro homenaje desde la comisión, señora presidenta, es precisamente para las y los integrantes de todos los organismos y organizaciones que, como dije, han sostenido esta lucha y lo siguen haciendo, con el compromiso de honrar y defender este modo de vida, para que nunca más permitamos violentar derechos que están garantizados en la Constitución para todos y todas. Y aquel nunca más debe incluir también un presente, porque así como resuena la voz del fiscal Julio César Estracera cuando finaliza su alegato, el alegato de la Fiscalía, y suponíamos que había quedado tatuado a fondo en lo más íntimo de cada argentino, de cada argentina, realmente tenemos que decir que la proyección al presente es inevitable, y si no, no tendría sentido reconocer, homenajear y hacer referencia a este hecho histórico. Entendimos que así como los alzamientos cara pintada de Zeneldín, de Aldo Rico en 1987, donde parecía desvanecerse aquel intento por el juicios de la verdad,
con las leyes de punto final y obediencia debida, después los indultos, después nuevamente se pudieron impulsar los juicios por la verdad porque hubo decisión política de hacerlo, y se fueron construyendo nuevamente los archivos de la memoria con los testimonios y documentación cada vez más ampliada que se pudieron presentar a juicio. Ya desde 2003, señora presidenta, cuando se derogan las leyes de impunidad y se retoman los juicios a los genocidas. Tuvimos también una gran demostración impresionante de nuestra sociedad cuando se pretendió llamar a los delitos de lesa humanidad por parte de la Corte de Justicia Suprema a hacer esa conmutación del 2 por 1, con los votos favorables de jueces que hasta hoy también están en cuestión, ¿no? Son bastante cuestionados y quisieron en ese momento abrir un nuevo capítulo que borrara, hiciera olvidar aquel nunca más. Afortunadamente la sociedad argentina rechazó de manera masiva esa posibilidad y eso nos dio la gran esperanza también y la seguridad de que se podía continuar por esa senda hasta que hace pocos días, como ya se hizo mención, hubo un intento de magnicidio, un intento de asesinar a la segunda autoridad institucional de este país, que es la vicepresidenta Cristina Fernández, y realmente, como ya lo dijimos acá en este recinto también con motivo de la sesión especial, lo menos que podemos hacer quienes tenemos algunas responsabilidades es volver a señalar, señora presidenta, con la mayor energía que podamos, que no se pueden permitir de nuevo que funcionen esos mecanismos de la impunidad, que ya no son las Fuerzas Armadas, que ya no son esos sectores que estaban bien identificados o que se pudieron identificar claramente en los juicios de lesa, sino que tienen y adoptan otra cara. Eso nos va, de no reconocerlo, nos va a hacer regresar o ir hacia una regresión contra aquel fundamento del grito de nunca más. Realmente es sumamente peligroso para lo que significa la estabilidad de un sistema democrático que debe sí ser cada vez más profundizado, más fortalecido, pero es sumamente peligroso que dejemos circular discursos efectivamente de odio que justifiquen cualquier tipo de acción como la de la naturaleza que señalamos, porque se empieza con uno y ya sabemos cómo se termina. Una sola vida, ya sabemos cómo se termina. Entonces, por eso, señora presidenta, señalar una vez más la gravedad superlativa del clima social y político en el que estamos hoy, no solo en Argentina. Hemos podido ver y comprobar, faltan 15 días para la elección de presidente y presidenta en Brasil, y lo ha señalado la prensa allí, el propio Lula da Silva, uno de los candidatos que tiene las preferencias populares para hacerlo nuevamente, después de haber sido sometido a lo que conocemos como lawfare, juzgado, y finalmente el juez que lo había condenado termina también juzgado y condenado. Esto es sumamente peligroso, señora presidenta. La situación de violencia en Brasil ha llegado a cifras inusitadas en una campaña. Nunca había sucedido. Y nosotros, o tal vez nosotros veamos con esta gran preocupación que pueda suceder lo mismo en nuestro país. Por eso es que efectivamente sí, podía haber pasado un conato, como dijimos, ya casi de guerra civil, de enfrentamiento, si se hubiera cometido este magnicidio. De tal manera
que aquel nunca más tiene que ver con este nunca más es nunca más. Nunca más es nunca más violencia política en nuestro país. Nunca más es pretender y querer y aniquilar a quien no piensa como el yo. Nunca más es no propiciar ni justificar lo que pueda llevar a esa tragedia que nos hizo lamentablemente conocidos en el concierto internacional, como lo dijo Sábato. Y también voy a terminar con una referencia a lo que dijo el presidente Raúl Alfonsín, un solo párrafo de lo que dijo en el momento que recibe de Sábato el informe. Dijo textualmente: para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe ni degrade a la sociedad argentina. Tomo esa frase, señora presidenta, tan vigente hoy, del presidente Raúl Alfonsín al recibir el informe de la CONADEP. Los argentinos y las argentinas seguimos luchando para que en nuestra patria sea una eterna realidad la vida, no el horror, ni la muerte, ni la persecución, ni el miedo. Tenemos todos y todas esa gran responsabilidad para que sea nunca más, por siempre. Gracias, señora presidenta.